Bueno, esta charla que vamos a ver hoy de los secretos del arte es en relación a esas claves del arte que dimos el año pasado, durante el 2020. En pleno confinamiento estuvimos con 6 sesiones dedicadas a cómo fue la evolución del arte desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Hoy quiero daros unas claves, quiero daros estos secretos, porque la intención de este webinar, que es una duración corta, breve, para que podamos tenerla como referencia para la visita que vamos a hacer este domingo a las 12 a la colección Thyssen-Bornemisza. He seleccionado unas obras para que podamos ver esos momentos de inflexión. Bien, pues la intención de este webinar de esta tarde de Secretos del Arte es que podamos ir este domingo a una visita por la colección Thyssen, conocer las obras de los maestros antiguos y poder tener unas referencias que no se pueden ver en sala, es decir, unas imágenes y un soporte que nos dé esa información para poder identificar los estilos artísticos de cada época simplemente a partir de lo que nosotros vamos a examinar visualmente y ateniéndonos también a qué es una obra de arte, cuál es la definición de una obra de arte. Y esta es la intención de Secretos del Arte, coincidiendo con la conmemoración del primer centenario que se está celebrando en el Museo Thyssen en homenaje a la figura del varón como coleccionista. Se ha restaurado una de las obras emblemáticas, que es Joven caballero en un paisaje. Esta obra, que ya lleva tiempo dentro de la colección y que próximamente va a viajar a una exposición que va a haber en la National Gallery of Art de Washington. Va a haber una exposición monográfica el próximo año sobre Vittore Carpaccio. Y la intención es que podamos ver cómo Vittore Carpaccio pintó en su momento y desde dónde parte la tradición de la pintura y sobre todo desde qué momento los artistas se desvinculan de ese estilo bizantino y empiezan con un estilo más cercano al logro del naturalismo. Vamos a hacer un recorrido desde el Duecento hasta el Cinquecento, es así como lo denominan los italianos, es decir, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, 3 siglos por la historia del arte realmente apasionantes. Y vais a tener, espero, toda la claridad de cómo podemos identificar estos estilos a partir de la época en la que vivían, el contexto histórico y de los materiales y de cómo trabajaba el artista. Vamos a unir estas dos esferas para que podáis tener, ¿no?, estos secretos del arte. Esta es la obra a la que me refería. Es una obra muy importante porque fue adquirida por el padre en 1935, en el momento en el que la colección Kahn empieza a disgregarse. Una obra que entra en la colección considerada como uno de los primeros retratos de cuerpo entero. Y Vittore Carpaccio es un artista veneciano que corresponde a esa escuela veneciana del siglo XVI que va a marcar un antes y un después en la historia del arte. Bueno, pues si hay algo que decía el varón y que realmente es una de sus frases que quería traer en esta charla, para que veamos cómo el arte, él decía, ¿no?, mi pasión por el arte me ha ayudado a superar momentos difíciles, tanto en mi vida privada como profesional. Y esta pasión es más importante que cualquier otra cosa. Era un poco largo el fragmento, por eso no lo he transcrito entero. Pero sí me gustaría el que nos pongamos como espectadores que somos en cómo el arte realmente puede cambiar nuestra vida, la percepción y puede darnos unos momentos en los que se eleva nuestro espíritu. Y esta trascendencia está perfectamente a nuestro alcance. Algunos conocéis mi historia, otros no. Yo empecé la carrera de Derecho. Os puedo asegurar que esos comienzos, esos primeros meses del primer año de carrera, fueron terroríficos. No sabía qué estaba haciendo con mi vida ni a qué me estaba dedicando, cuando en realidad tenía otra llamada interior que era mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Decidí dedicarme al arte, hubo un momento de crisis en mi vida absoluta, caí en un momento en que estaba entre la espada y la pared, y cuando veía que la carrera de Derecho realmente no me llenaba ni me podía aportar nada, y cuando me pregunté qué es lo que me había gustado durante toda mi vida, solamente me había gustado dibujar y pintar. Sé que son cosas poco habituales, que de niños nos pueden gustar, pero que de adulto es muy difícil poder defenderlas o mantenerlas. Así que lo dejé todo
y sin ningún tipo de apoyo ni económico ni emocional empecé lo que iba a ser realmente, ¿no?, el viraje de mi vida, y hoy me dedico al arte con auténtica pasión, con auténtica devoción, y por eso quiero compartir con vosotros estos momentos que os puedan servir como una información a la que podáis acceder y disfrutar. Conseguí entrar en la carrera de Bellas Artes, 5 años de carrera, y elegí la especialidad de restauración de pintura. Y como hace unas semanas se ha inaugurado esta sala donde podéis ver el resultado de la restauración del joven caballero en un paisaje, quiero contaros todos esos secretos que hay en el arte desde la visión de una restauradora, pero poniéndolos en bandeja con un lenguaje que espero que sea lo más fácil y comprensible. Y por supuesto que luego podemos debatir, abrir ideas o cualquier pregunta que tengáis. Bueno, pues cuando contemplamos una obra muchas veces nos preguntamos ¿qué diferencia hay entre una imagen y otra? ¿Cómo ha realizado, ¿no?, el artista realmente estas obras? ¿Cómo han pintado con esos fondos dorados? ¿O qué provocó el cambio para que un artista, para que un pintor escogiera ahora el lienzo y se dedicara a hacer figuras? Quizá como espectadores ajenos, o si no conocemos la historia del arte, es difícil llegar, ¿no?, a saber en profundidad cuáles fueron los cambios fundamentales. Bueno, pues aquí os enseño a Cesare Brandi. Cesare Brandi es historiador del arte, el que creó y dirigió el Instituto Centrale del Restauro, es decir, en los años 60 Cesare Brandi estuvo liderando todo lo que fue esos primeros estudios profesionales de obras de arte. Cuando él dice que una obra de arte se caracteriza por una unidad que se refiere al todo, lo que quiere decir es que hay un contexto histórico y un momento o un resultado estético. No podemos desvincular ninguna obra del momento en el que fue ejecutada, el momento en el que fue creada. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de nuestro tiempo y tenemos una filosofía de vida, unos valores, unas creencias, y eso lo vamos a reflejar en nuestro estilo de vida, y la pintura lo que refleja es una fotografía del momento, de cómo se vivía y también de cómo se pintaba. Aquí podéis ver que estas dos imágenes tienen esa relación de estar en un contexto histórico para dar el resultado de esta imagen que estáis viendo aquí, ¿no?, en su contexto o como manifestación estética de la época. Sería imposible que en una época como el Duecento, el Trecento, pudiéramos tener una obra de arte digital. Por lo tanto, está íntimamente vinculado los recursos y los medios de los que disponemos en un momento dado para crear una obra de arte. Bueno, pues cuando nos sumergimos en estas obras del Duecento, del Trecento, vemos, por ejemplo, esta pintura de Santos de Simone Martini, tenéis aquí a San Pedro. Enseguida, ¿no?, al ver la obra nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vivía la gente en esta época? ¿Cuál era su mayor valor, sus mayores credenciales, o por qué pintaban santos? Bueno, pues en aquel momento la vida es peregrinación, el affectum movere, el poder representar en el arte cualquier imagen piadosa y que nos incitara a vivir la religión con devoción, era una imagen válida, era una obra de arte que servía para ilustrar al vulgo. No todas las personas tenían acceso a las lecturas, no todo el mundo sabía leer, por lo tanto las imágenes tenían que transcribir esos sentimientos, esa emoción piadosa, para que el que la contemplara se pudiera acercar. A la hora de realizar estas obras, los artistas los hacían con muchísimo esmero. Pensad que estaban creando una imagen religiosa, son los textos sagrados, y aquello que ellos creaban quería que perviviera per seculum seculorum. Así que esas imágenes sobre tabla, que es el primer soporte que van a elegir para la pintura de caballete, van a ser realizadas con un trabajo artesanal que hoy en día es prácticamente desconocido, o por lo menos no está al uso, no es lo habitual. Tenemos una cultura de la prisa, el tiempo es corto. Sin embargo, para ellos el tiempo no era corto, el tiempo era sagrado, el tiempo era para dedicarlo con devoción, sobre todo a estas imágenes religiosas, que era lo que ellos buscaban. Era una manifestación de lo bello a los ojos del hombre.
porque aquello que es místico y trascendental tiene que deslumbrarnos y es el mundo divino. Un mundo divino que va a estar en contexto con esa luz celestial, por eso van a utilizar el oro fino y estamos hablando de oro de verdad, no de oro falso, sino de oro que ellos sacaban de los batihojas, los profesionales que se dedicaban a batir las monedas de oro para conseguir estas finas capas de oro. Cuando el artista aplicaba las capas, las hojas de oro, también tenía que acometer la representación de una figura. Por lo tanto, el artista va a tener que realizar una carnación. El tipo de las carnaciones es diferente, va a seguir un proceso muy diferente al proceso del color. Pero para remarcar que es una figura santa y que merece nuestra atención, va a crear este halo alrededor de la figura gracias a un cincelado. ¿Os parece que veamos estos 4 procedimientos y así nos adentremos en esos procesos del artista? Bueno, pues lo primero elegían las maderas. En el sur van a elegir la madera de tilo y en el norte la madera de roble. El corte mejor, el de mayor calidad, es este corte radial que estáis viendo aquí a los dos artesanos cortando con ese serrucho. Obtendríamos esta tabla y según como fuera de grande nuestra tabla, bien partimos de una pequeña o podemos ensamblar varias juntas. Os he traído lo más sencillo para que empecemos como muy desde cero lo que es ese procedimiento. Y aquí tenéis los pasos a seguir. Voy a adelantar un poco porque me gustaría enseñaros el dibujo preparatorio sobre la tabla. Una vez tengo la tabla preparada enyesada, aplico el dibujo. Y una vez tengo el dibujo y sé dónde quiero colocar el dorado, que normalmente en esta época cubre todo el fondo, lo que voy a hacer es dejar esas reservas del dibujo que he realizado para luego añadir el verdacho, que es la preparación para la carnación, y luego el color. Como veis, este procedimiento está a mitad dorado, pero aquí estáis viendo la capa de bol. Ahora hablaremos de lo que es el bol. Veis el dibujo preparatorio, ha terminado de dorar y ya está cincelando. Fijaos, ¿no? Los dibujos que crea el cincel sobre ese oro fino ya bruñido. Y una vez que tengo el fondo perfectamente dorado y cincelado, aplico el color. Sé que estáis pensando que he aplicado color encima de las alas del ángel. Bueno, eso es algo que veremos durante la visita y que ahora os voy a enseñar una obra que también lo lleva. Pero sobre ese enyesado, ese bol de Armenia, que es un barro que se prepara, se calienta, se consigue una temperatura templada al baño María, sirve como cama, como colchón, para recibir lo que es la hoja de pan de oro. Y ese pan de oro se comercializaba entonces y ahora, tal y como lo estáis viendo, en estos cuadernillos. Este pan de oro se coge con la polonesa. La polonesa es una brocha especial porque simplemente el momento que la acercamos al oro se pega. Y gracias a la polonesa lo vamos a colocar encima del pomazón. Este pomazón es una pequeña tabla forrada con una gamuza para que sirva de colchón a la hora de partir el oro. No siempre voy a necesitar una hoja entera, muchas veces necesito pequeños fragmentos. Me ayudaré con el cuchillo de dorador, lo coloco encima del pomazón y simplemente con colocar el cuchillo en transversal a la hoja de oro, el oro se parte. Es tan fino que vuela inclusive con nuestra respiración. Bueno, pues una vez tengo ya preparada la tabla con el bol, aplico una cola rebajada en agua sobre ese bol, cojo otra vez con la polonesa ya desde el pomazón al soporte y empiezo el proceso de dorado. Bueno, diréis, qué cantidad de trabajo, ya lo creo. Dorar tablas no era una hazaña fácil, ni muchísimo menos. Y una vez estuviera dorada, lo vamos a bruñir con una piedra de ágata. También se dice que se podría bruñir con un diente de un animal canino. Y aquí podéis ver el trabajo del cincelado. Lo que estáis viendo son diferentes puntas, es decir, diferentes dibujos como el que habéis visto aquí. No es la misma punta de ese cincel, sino que van variando y haciendo dibujos, ¿no?, más pequeños, más grandes, o ganando en esa aureola para crear imágenes como esta que estáis viendo aquí. Esta es una obra
que hablaremos en el recorrido, porque es de un maestro veneciano, es anónima, pero podemos ver todos los procesos de los que hemos hablado. En la visita descubriremos mucho más porque la compararemos, ¿no?, con otra obra de maestro fiorentino. Fijaos qué maravilla, porque vamos a ver uno de los primeros trabajos de estofado. El estofado es el levantar esa capa pictórica con un pequeño palillo, con una madera de boj. Voy levantando y voy creando ese efecto de brocado de la tela. Bueno, algo, ¿no?, una técnica realmente maravillosa. Como veis, se acogían a patrones diferentes, tanto para lo que es el manto de la Virgen, ¿no?, el vestido de la Virgen, según la moda de la época. Bueno, ¿y cómo pintaban, cómo aplicaban el color? Porque la carnación aplicaban ese verdacho, que era una tonalidad verde, lo creamos o no. El rostro, nuestra cara, nuestra piel, tiene, aquí veis el verdacho, tiene un fondo, una tonalidad verde, que espero que podáis ver en el retrato de San Pedro. No sé si veis estas finas líneas de verde. Eso le servía como base, y veis que luego da los tonos sonrosados, simplemente con blanco de plomo o el bayalde y rojo, normalmente un cinabrio, tipo rojo vermellón. Y toda esta aplicación del color, tanto para la carnación como para la vestimenta, lo aplicaban al temple. Y seguramente lo habéis leído en muchas de las cartelas de los museos. ¿Qué es el temple? ¿A qué se le llama temple? Bueno, el temple viene tempera, de temperare, es templar, y es simplemente la acción de mezclar esos pigmentos en polvo con un aglutinante, de tal forma que se pueda extender luego, que sea dúctil y se pueda extender sobre un soporte. Más o menos, si nosotros partiéramos una pintura, tendríamos un soporte, una preparación, habéis visto las tablas enyesadas, habéis visto el dibujo preparatorio y luego el color. Digamos que esto es algo principal, y habéis visto que sobre la preparación, en caso de los artistas del Duecento y del Trecento, pues aplicaban el bol y las láminas de oro, respetando el dibujo y respetando también dónde iba a ir esas capas de color. Pero para que nos quedemos claro en ese estrato que compone una pintura, tenemos dos principales: la preparación y la pictórica, y siempre hay un soporte. Aquí pintaban sobre tabla. Bueno, aquí tenéis una imagen maravillosa. Es en realidad una imagen iluminada, es decir, una imagen que pertenece a un manuscrito, donde podemos ver a una mujer pintando. Esto es extraordinario. Fijaos la paleta, como tiene al ayudante o aprendiz moliendo sus pigmentos, y cómo este aprendiz deja aquí los colores preparados: blanco, amarillo, tenéis ocre, rojo, negro, y diferentes pinceles para que la pintora pudiera aplicar cada color en su debido momento con un pincel. Fijaos qué escueta la paleta, veis un marrón, un blanco, un negro y un rojo, y cómo está pintando la Virgen. En una época que todo era la salvación del alma, es lógico que solamente encontráramos pintura religiosa. ¿Quién lo encargaba? La Iglesia, el gran poder. Por lo tanto, tenemos una época en la que abundan la temática religiosa en una sociedad que practica una fe cristiana y que vive para salvar su alma.